Y vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de llegar hasta este día. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, a través de tu palabra. Que seas trayendo la instrucción a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos y nuestros corazones, que los ojos de nuestros corazones sean alumbrados, iluminados, Padre, para que podamos conocer cuáles son las verdades tuyas, Padre Yahweh, de tu palabra. Que nos ayudes a entender, Padre Yahweh, el principio de ella, pero que como hijos tuyos podamos conducirnos, Padre, en obediencia a tu palabra, cada uno de nosotros. Danos sabiduría para poder escuchar y entender como los sabios, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, hay muchas de las cosas que tú y yo podemos encontrar. Parte de la porción que tú y yo podemos mirar comienza con lo que es tanto el libro del libro de Números, y podemos mirarlo del libro de Números capítulo 8, y termina hasta el libro hasta del capítulo 4, Números capítulo 4, y termina al capítulo 12. Y vemos a ciertas cosas que tú y yo podemos encontrar. No solamente nos habla acerca de lo que era déjame ponerlo en vibra, en el inmobiliario, y las cosas que se tenían que hacer, cómo tenían que desarmar, etcétera. Muchas de las cosas que tú y yo podemos encontrar dentro de lo que está ahí en la palabra. Pero vemos también acerca de las trompetas, así tanto las trompetas que tenían que ser hechas, y no voy a entrar en esa área, pero había lo que tú y yo conocemos, una de las cosas que tenían que hacer o de las cosas que tenían que ser labradas, así como el candelabro que tenía que ser de una sola pieza de oro macizo. De la misma manera se estarían haciendo trompetas que serían de plata, de la misma manera. Y sabes, muchas veces se tiene el concepto de que eran, no es que haya quedado obsoleto lo que era conocido como el cuerno del shofar, el cuerno de cornero que tú y yo conocemos, sino que el cuerno de cornero estaba utilizado, y tal vez otro día pueda entrar en ello, pero una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que el cuerno de carnero, que las personas que tocaban el cuerno de carnero eran las personas comunes, más sin embargo lo que eran las trompetas de plata eran tocados por los sacerdotes. Y podemos mirar otros acontecimientos y muchas otras citas en los cuales, si cansa el tiempo, miramos alguno de ellos. Pero sabes, tanto en el libro, aún como dentro de estos capítulos que tú y yo podemos mirarlo, y aún parte de alguna otra cita en el Antiguo Testamento que tú y yo podemos mirarlo en el libro de Zacarías, que también hace referencia a lo que eran los últimos capítulos o los primeros capítulos del capítulo 4, hace referencia muy en especial a lo que hace el candelero, o habla sobre el candelero de oro, o lo que tú y yo podríamos entender que nos habla acerca de la menorá, que era de 7 brazos, y que en lo cual hay una semejanza en lo que tú y yo podemos encontrar en el libro de Números, pero no solamente en el libro de Números, comparte con lo que era instrucción de esta menorá que tenía que ser labrada de una sola pieza, pero que también nos da a entender que parte de esta menorá, o un simbolismo que tiene esta menorá, habla referentemente, vuelta con la persona que está a tu lado, dile, a la vida de cada uno de nosotros, y no solamente a nosotros, sino que también a lo que es la asamblea o el cuerpo de creyentes, como tú y yo podemos mirarlo. Y parte mucho de eso tiene que ver en lo que tú y yo podamos entender. Sabes, hay principios que tú y yo podemos mirar dentro de la palabra, los cuales tenemos que retornar o regresar sin importar cuál sea nuestra creencia. Hemos visto que una de las cosas que tendrían que ser restaurados, dice la palabra en Hechos capítulo 3, dice que el Mesías no vendrá hasta la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que tú y yo podemos entender que parte de esta restauración, y ya lo hemos visto antes, es precisamente regresar al estado retornar, vamos a llamarle restaurar, significa volver a algo, a su estado original, de lo que una vez antes era. ¿Qué es lo que tú y yo podemos mirar que tiene que ser restaurado? No solamente lo que son las festividades, el día de reposo, los mandamientos y los nombres. Son 4 cosas que tú y yo podemos mirar que tienen que ser restaurados. Pero sin importar cuál sea nuestra condición, si tú le quieres llamar, o cuál sea nuestra creencia en lo que tú y yo creemos, o cada persona que piensa, una de las cosas que tienen que ser restauradas o que se necesitan ser restauradas es precisamente nuestra identidad como pueblo. Una de las cosas que tú y yo necesitamos verdaderamente entender cuál es nuestra identidad como pueblo,
quién tú y yo somos, de dónde venimos, de dónde provenimos, porque si una de las cosas que podemos entender, muchas veces la ciencia ha enseñado que provenimos del mono. Algo muy opuesto a lo que yo encuentro dentro de las Escrituras, que somos hechos por medio de ¿quién? Por medio de Él, o fuimos creados por Él. Y es precisamente el restaurar, no quise restaurar, pero es renovar o nuestra identidad, vamos a llamarle de esa manera, algo que necesita que es regresar lo que es nuestra identidad de cada uno de nosotros, y entender que solamente hay un Elohim verdadero. Porque muchas veces, aunque podemos entender sin creer cuál sea la religión, si tú le quieres llamar, o cuál sea nuestra creencia que cada persona puede tener, es necesario que cada uno de nosotros tenga una identidad y saber de dónde provenimos, cuáles son nuestros orígenes, y sin importar cuál sea nuestra creencia, es necesario saber y entender que no hay muchos dioses. Puede haber, y eso es lo que las naciones han hecho, y tener cada quien sus ídolos, pero más sin embargo una de las cosas que tú y yo podemos entender es que solamente hay un Elohim verdadero por sobre todos los dioses. Y podemos mirar muchas citas dentro de las Escrituras, aun cuando los pueblos tomaron el arca y tenían sus propios dioses y pusieron la otra imagen, y se me olvidó cuál es la imagen que pusieron delante del arca, y miramos cómo quedó mutilado, ¿verdad? Primeramente la cabeza, las manos y todo ello. No solamente ellos, sino también cuando estuvieron los profetas de Baal y cada uno tenía sus dioses y dijeron, Dagón, ¿verdad? Ya está el nombre ahí. Y cuando vinieron los profetas de Baal, y una de las cosas que dijeron, bueno, dice, si él es Elohim, dice, servirle, si no lo es, dice, y los que ellos tenían sus dioses hicieron su sacrificio y pusieron todas las cosas y clamaban y se hacían sajaduras y todo, y el profeta le dice, tal vez clamen más fuerte para que su Dios los oiga. Mas sin embargo, cuando le tocó hacer el sacrificio a él, preparó todo conforme, no lo preparó conforme él pensó, sino todo lo que estaba escrito, cómo tenía que ser preparado que el sacrificio, conforme la palabra había establecido, y lo preparó todo, cada uno en su lugar, y roció agua, y vemos cómo descendió y consumió el lugar del holocausto, porque había un sacrificio. Sabes, cuando tú y yo entendemos, si Yahweh va a consumir algo, tiene que haber un sacrificio. Si Yahweh va a consumir lo que hay dentro de nuestras vidas, en nuestros corazones, todo aquello que no agrada de Él, es necesario que para que el fuego pueda descender, tiene que haber un sacrificio. Si no hay un sacrificio, no hay nada que se pueda consumir. Muchas veces deseamos y queremos que Yahweh consuma todo lo que no hay, todo lo que no es parte de Él en nuestras vidas. Pero si no somos capaces de presentar nuestros cuerpos, como dice Romanos, como cuerpos en sacrificio vivo, no hay sacrificio que presentar, y por lo tanto no hay fuego que pueda descender y consuma todo lo que hay de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Para qué es necesario? Para que Él pueda consumir todo lo que no es conforme a la imagen y al carácter de Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, se requiere de un sacrificio para que el fuego del cielo descienda y pueda consumir todas las imperfecciones y todo lo que no es conforme al carácter de Él. ¿Cuántos lo entendemos? Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a presentar nuestras vidas como ese sacrificio para que ese fuego descienda? Porque muchas veces queremos, pero no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a morir a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, etcétera, etcétera, a los deseos malsanos, como dice la palabra, y no queremos renunciar, pero queremos que la presencia de Él habita en nuestras vidas. No se puede. Ahora es necesario poder entender, sin importar cuál sea nuestra creencia, entender y saber que solamente hay un Elohim por sobre todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Y número 3 es el de entender que hay una instrucción y que hemos dejado y que debemos de volver a ella. ¿Cuál es esa instrucción? Su palabra, su Torah y su enseñanza, de entender que como pueblos que hemos sido, que perdimos nuestra identidad, así de esa misma manera perdimos la palabra, la instrucción y la enseñanza que era para la vida de cada persona, para que nos fuera bien. Porque precisamente la instrucción que fue dada para el pueblo de Israel, sabes, a ninguno de los pueblos de las naciones
se le fue dada la palabra, al único que se le fue dada, entregada la palabra, ¿quién fue? Fue el pueblo de Israel. Pero para que a través de esa palabra, esa fuera su sabiduría delante de las demás naciones, y que las demás naciones dijeran: ¿qué pueblo es este? Dice que tiene a Dios, a su Dios como lo tiene. Dice que en todo lo que le invoca, Él está cerca de ¿quién? De ellos. Pero sabes, no es que era exclusivo solo para el pueblo de Israel, sino era para el pueblo que se quisiera agregar y poder gozar de las bendiciones y de esos privilegios que ese pueblo tenía. Dice: una misma será la ley tanto para el nativo como para el extranjero, que cualquiera que se quiera acercarse a mí, dice, para buscarme, para seguirme, dice, esta será mi ley, mis mandamientos. Muy contrario a lo que hemos mirado muchas veces como sus mandamientos, su palabra, y que tal vez muchas veces se ha predicado que vino a ser como un yugo para el pueblo de Israel, por cuanto era un pueblo rebelde. No es que la palabra haya sido un yugo sobre ellos, es que esa palabra, esa Torah, esa instrucción iba a traer libertad de la esclavitud en la que ellos se encontraban. Y que al aplicarla y al vivirla serían un pueblo bendecido delante de las demás naciones. Para eso vino a ser el fin y el propósito de la palabra. Tanto es así que cuando el Mesías viene, dice la palabra, dice que el Mesías es el fin de la ley, de la Torah. No significa que cuando el Mesías viene a dar la culminación de la Torah, y la Torah queda abolida, queda quitada, y ya no hay más mandamientos que se tengan que cumplir, que se tengan que guardar, porque ahora tenemos al Mesías. No, lo que la palabra estaba diciendo, lo que la palabra dice, Él vino a ser la meta o el fin de la Torah, porque la Torah misma vino a dar revelación de lo que es el Mesías. Para que ahora por medio del Mesías tú y yo podamos estar no solamente de una Torah escrita, sino que esa Torah que estaba escrita ahora venga y cobre vida, como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1. Dice: porque en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó ¿en quién? Entre nosotros, y vimos su gloria. Esa Torah ahora vino a tener el cumplimiento para guiarnos y llevarnos hacia ¿quién? Hacia el Mesías. Si dijéramos que no hay ley, pues hay una gran incongruencia. Y ahorita vas a entender por qué. Porque tú y yo somos llamados, di conmigo, a hacer luz. ¿Cuándo entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo somos llamados a hacer luz. Amén. Ahora, si tú y yo entendemos que somos llamados a hacer luz, y que hay una vigencia todavía, el aprender la Torah aquí en esta tierra es una preparación para enseñarnos cómo poder vivir en la tierra o en el mundo venidero. Su Torah, su enseñanza, su instrucción viene a ser la instrucción o el manual de vida para enseñarnos cómo vivir, cómo comportarnos y cómo conducirnos como un pueblo de Él. Y el vivir, vuelvo a repetir, el aprender o el vivir su Torah aquí en la tierra es una preparación para enseñarnos cómo vivir en la tierra cuando Él venga y more. Cómo poder acercarnos a Él, cómo operaba aún dentro del pueblo, dentro de los sacerdotes, porque recordemos que tú y yo también somos sacerdotes, conforme a la palabra, y cómo poder acercarnos dentro de las cosas del templo, porque había una manera en que el pueblo tenía que acercarse. Muchas veces hablamos y tenemos el concepto y tenemos lo que es la palabra, dice que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de su gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro, pero muchas veces vemos muy literal el acercarnos y decir: bueno, por medio de Yeshua ya me acerqué, ya vine delante de Él. Pero había una preparación en cómo los sacerdotes podían entrar delante de la presencia del Padre y cómo podían tener ese acercamiento. Y el vivir y al aprender su palabra nos enseña cómo poder acercarnos delante de Él. ¿Cuántos deseamos acercarnos a Él? Y sabes, Él dejó principios cómo poderlo hacer. Sabes, muchos deseamos las bendiciones, por decirlo de esa manera, o la herencia, pero no deseamos o no queremos el manual, que es su enseñanza y que es su instrucción. Si queremos que las cosas salgan bien, di conmigo, necesitamos de un manual, cuando lo entendamos. Por eso es que cada vez que tú compras algo, viene una instrucción y un manual
cómo hacer las cosas y cómo aplicarlas, qué tornillo poner, cuál guasita, qué tornillo, qué es lo que tú necesitas para poderlo llevarlo. Y yo te voy a decir, en eso fallamos, y yo te voy a decir, yo soy el primero. Yo te estoy hablando de seguir un manual. Generalmente a veces cuando yo armo las cosas, yo no veo el manual. Y empiezo y miro una cosa y miro la otra y empiezo a armar, y te digo, a veces me sale. Pues la mayoría de las veces. Pero hay otras que, y digo, y armé y digo, ¿y esta parte dónde iba? Y ya miro el manual y digo, pues no era tanto como yo creía. Pero si hubiera leído el manual, no hubiera cometido el error y me hubiera salido bien. Lo mismo sucede. Para que nuestras vidas puedan tener éxito, di conmigo, requerimos de un manual. Josué capítulo 1 dice, y esta palabra, dice, meditarás de día y de noche, dice, y meditarás de día y de noche, dice, y entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todo lo que tú hagas. Si deseamos tener éxito en nuestras vidas, necesitamos esa palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque es nuestro modelo y nuestra enseñanza de ¿qué? De vida, cómo poder vivir y cómo ser prosperados. Ahora es importante que entendamos, ¿qué dice? Vamos a Génesis capítulo 17. Y esto es importante entender que no, di conmigo, no hay promesas o no hay bendiciones sin obediencia. Se requiere, di conmigo, la obediencia en nuestras vidas. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, cuando Abraham tenía 99 años, dice, se le apareció y le dijo, dice, yo soy Yahweh, dice el Elohim, todopoderoso, dice, anda delante de mí, dice, y sé perfecto. Dice, y yo estableceré mi pacto contigo, dice, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro, dice, y Elohim habló con él diciendo, en cuanto a mí, dice, he aquí que mi pacto establezco contigo, dice, y serás padre de multitudes, dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham, dice, porque yo te haré, dice, te haré padre de multitudes, dice, de naciones, y te haré fecundo, dice, en gran manera, dice, y de ti haré naciones, dice, y de ti saldrán, que dice la palabra, reyes, y estableceré mi pacto contigo, dice, con tu descendencia después de ti, dice, por todas sus generaciones, por pacto eterno, dice, de ser tú, dice, de ser tu Elohim tuyo, dice, y de toda descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto que Yahweh estaba estableciendo con Abraham? Un pacto muy grande y de grandes promesas con Abraham. Pero si tú miramos los primeros versículos, dice, yo soy el Elohim todopoderoso, dice, solamente anda delante de mí, sé perfecto, dice, yo estableceré mi pacto con ¿quién? Contigo. Había una cláusula, si tú le quieres llamar, para que Yahweh pudiera cumplir lo que le había prometido a ¿quién? Abraham. ¿Cuál era esa cláusula? Anda delante de mí y sé perfecto en todos sus caminos, si tú le quieres llamar, y este es mi pacto que yo estableceré ¿quién? Contigo. ¿Y dónde podemos mirar? Vamos a Génesis capítulo 26. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Dice, y fue Isaac a Gerar y Abimelech, rey de los filisteos, y apareció Yahweh y le dijo, dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré con tu padre Abraham. Dice, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras. Dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dice, por cuanto Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál era esa cláusula? Vemos que el cumplimiento de esa cláusula se cumplió en la vida de Abraham, de tal manera que esa misma promesa que le había hecho a Abraham, se la hizo ¿a quién? A su hijo Isaac. Dice, por cuanto tu padre Abraham fue obediente delante de mí y guardó mis leyes, mis estatutos, mis preceptos, dice, este es el mismo, si tú le quieres llamar, pacto que yo establezco contigo. Y no voy a entrar en esa parte, pero di conmigo, nuestras vidas influyen mucho en lo que nuestros hijos heredarán, si tú le quieres llamar espiritualmente. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, tú y yo somos encargados
de abrir camino o de abrir brecha de aquellos que vienen detrás de nosotros. Abraham pagó un precio para la vida de Isaac. De tal manera que Abraham tuvo que ser, si tú puedes llamarlo Abraham, tuvo que creerle a Elohim. Dice la misma palabra en el libro de los Hebreos, dice que le creyó sin saber a dónde iba. Por la obediencia en su vida, su descendencia también fue bendecida. Y en eso no estoy metiendo lo que es parte de la salvación, tampoco. Pero estoy hablando respecto a lo que es nuestras vidas, de abrir un camino para nuestras descendencias que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Yo te puedo decir, yo ahora puedo darle un manual diferente al manual que yo recibí de mis padres. Y no te estoy diciendo que mis padres fueron malos. Porque la misma palabra dice que obedecíamos a nuestros padres, dice, y ellos nos educaban conforme les parecía bien. ¿A quién? A ellos. Pero lo que yo estoy conociendo ahora de la palabra, no solamente me enriquece a mí, sino que es un manual y una instrucción de vida, el cual yo le puedo enseñar a dar a mi hijo, tal vez diferente en algunas cosas de lo que se me fue enseñado a quién, a mí o a muchos de nosotros. Y se los entregamos y se los damos a ellos. Dice, enseña al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. Tu función, nuestra función es de dar esa palabra ¿a quién? A nuestras generaciones futuras. Y hasta ahí vamos bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, Deuteronomio capítulo 5. Dice, cuida de hacer tal como Elohim, nuestro Elohim nos ha mandado, dice, y no nos desviemos o no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, andar en todo el camino que Yahweh vuestro Elohim nos ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen vuestros días en la tierra que Él nos da para que la poseamos. Ahí está confirmando algo de lo que tú y yo entendemos. Dice la palabra, dice, cuida de hacer, di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado, dile, cuida de hacer lo que Elohim nos ha mandado, para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, y andar por todo el camino que Yahweh vuestro Elohim nos ha mandado, a fin de que vivamos y nos vaya bien. ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien en esta tierra? ¿Cuántos deseamos vivir? No solamente vivir, pero que también nos vaya bien. Y algo otros dices para que sean prosperados. Algo otras traducciones dicen, ¿cuántos deseamos ser bendecidos? Yo creo que todos. Pero ¿qué tenemos que cuidar de hacer? Di conmigo, tenemos que cuidar de hacer todo lo que Elohim nos ha mandado, para que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Y qué es lo que Elohim nos ha mandado? ¿Dónde está esa instrucción y ese manual para cuidar y hacer todo lo que Él nos ha ordenado? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra. Y en base a esa palabra, tú y yo podemos entender qué es lo que Elohim nos ha mandado que hagamos y cuál es el camino por el cual tú y yo debemos de conducirnos. No solamente para ser prosperados, para vivir, pero para que también nos vaya bien en esta vida. Dice, en la tierra, dice, a la que vas a poseer. ¿Cuál tierra es la que tú y yo poseemos? En Elohim que Él nos plantó, en la tierra en la cual Él nos plantó, creo que hay una palabra en el libro de Deuteronomio, dice, y serás prosperado, dice, en la tierra que Yahweh tu Elohim te ha plantado. No importa dónde sea el lugar donde Yahweh te ha puesto, ahí Yahweh ha prometido traer bendición para tu vida, para que tú y yo seamos prosperados. ¿Cuánto lo entendemos? Y no estoy diciendo, y no quiero que me malentiendas, pero muchas veces la gente tiene el concepto de decir, y no estoy diciendo, no estoy hablando mal, es que tengo que ir y tengo que ir y esto y lo otro. Pero sabes, Yahweh te hará prosperar también en la tierra en la cual Él te plantó. Y no estoy diciendo que si sales fuera no estés creyendo en Elohim, pero es una promesa que tú y yo tenemos, sin importar cuál sea el lugar en el cual Yahweh nos ha plantado, Yahweh también prosperaría nuestras vidas en ese lugar. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es bendición de Él. Es principio que el Padre tiene en su palabra. ¿Para quién? Para nuestras vidas, de creer que Yahweh también puede bendecirnos en el lugar en el que Él nos ha puesto para prosperar en esa tierra. Ahora vamos a continuar un poquito más. Vamos a Mateo capítulo 7 y estoy
dándote citas que se me venían mientras estaba preparando esto. Mateo capítulo 7. Entonces vemos, por eso es importante conocer su palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, y aquí cuando dice Yeshua, dice, cualquiera que oye estas palabras mías, no es decir que eran palabras de Yeshua, porque muchas veces decimos, bueno, es que Yeshua vino a fundar algo nuevo. No, no es que vino a plantar algo nuevo y no es que eran las palabras de Yeshua. Yeshua, recordemos que dijo, dice, porque las palabras que yo les hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre me ha enviado. Y todo lo que hablo, no hablo de mí, sino que proviene de ¿quién? Del Padre. Y cuando la palabra dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, que eran de Él, pero que en realidad son de ¿quién? Del Padre, dice, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos queremos edificar bien o edificar sobre la roca? Y recordemos que también la roca representa ¿a quién? Yeshua. ¿Cuántos queremos edificar y tener fundamento sólido, una base sólida? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Dice, oír sus palabras y ponerla en práctica o ponerlas por obra. Dice, porque no es el hacedor, dice, no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra quien es ¿qué? Quien es bendecido. Ahora, si vamos bien hasta ahí, vamos a Jeremías. Una de las cosas que tú y yo podemos encontrar en el libro de Jeremías es conocerle y volver a él o reescribir. Sabes, tú y yo estamos en un tiempo, si tú le quieres llamar, o así lo miraba yo de esta manera, ¿cuál sería la palabra más correcta? Dice la palabra en Jeremías capítulo 31, dice que él escribiría su ley, ¿en dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice que ya no sería escrita sobre piedra, sino que ahora sería sobre ¿quién? Sobre nuestros corazones. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo ahora? Tú y yo venimos de un trasfondo donde perdimos toda nuestra identidad, o donde habíamos perdido nuestra identidad, de que estamos regresando o que estamos retornando. Y bien o mal, aunque queramos vivirla, el estar aprendiendo su Torah, su enseñanza, su instrucción, es el de volver a reinscribir, no sé si sea la palabra correcta, de reescribir esa palabra ¿dónde? Aquí adentro. Porque la habíamos perdido. Dice la palabra, dice que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como lo hizo con nuestros padres que estimaron el nada de su pacto, sino que ahora haría un nuevo pacto en la casa de Israel, donde él escribiría su ley, en donde en nuestros corazones. ¿Y por medio de quién provino eso? Por medio de Yeshua. Ahora, tenemos que entender es que por medio de Yeshua, por medio del sacrificio de Yeshua, que vino a hacer esa Torah, escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Y es el de aprender, si tú le quieres, a reinscribir, o el aprender, el mirar su palabra, su instrucción en nuestras vidas, y de mirar cuál es su enseñanza, su instrucción para la vida de cada uno de nosotros. No sé si me estoy entendiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Es el de volver a comenzar o reinstruir, si tú le quieres llamar su palabra. Le escribiría entonces la Torah en donde en nuestros corazones, sobre Israel, no solamente sobre Israel, sobre Judá. Y ese es en el proceso, si tú le quieres, que estamos tú y yo pasando en las últimas instancias, por decirlo de esa manera, en las últimas instancias, y por medio del Mesías, que Él continuará este proceso de manera que Él pueda completarlo en nuestras vidas. Dice que la buena obra que Él empezó, Él la culminaría hasta el día de su venida. Pero es el ir aprendiendo nuevamente cuál es su instrucción. Muchos de nosotros, y te lo pongo por mi propia vida, muchos de nosotros cuando llegamos, o cuando yo llegué, o proveníamos del cristianismo, y aunque decíamos tener la Torah escrita aquí adentro, no podíamos diferenciar entre lo que era santo y lo que era profano, lo que era agradable Elohim y no era agradable. Porque la misma palabra dice, porque vuestros sacerdotes hicieron que, dice, se olvidara la ley de todo ello. Y muchas de las cosas que tú y yo encontramos escritas en el Antiguo Testamento. Y no porque nos lo hicieron creer así, porque nos engañaron. No fue porque nos engañaron. Porque no fue hasta el tiempo del cumplimiento de las profecías, donde el castigo sobre la casa de Israel vino a ser quitado,
Y el tiempo, si tú le quieres, terminó alrededor de los años 2008 y vino un descubrir, lo que tú puedes llamarle de las raíces hebreas o la restauración, y que vino a surgir, si tú le quieres llamar, un amor en la vida de muchos de los que estamos aquí, que cuando la conocimos y empezamos a comprenderla y mirar el Shabbat y mirar sus mandamientos y las promesas que habían sido dadas para Israel, nuestros corazones latían y palpitaban y lágrimas salían de tus ojos, porque estabas redescubriendo algo que se te había sido entregado, mas que no lo sabíamos y que no éramos conscientes de ello. Y muchos de nosotros venimos y nuestras vidas vinieron a tener un cambio más diferente al que habíamos experimentado. Y miramos ahora las riquezas que Yahweh tenía para nuestras vidas, no viendo de una manera monetaria, sino viendo de una paz y una tranquilidad, de algo que produce paz en nuestras vidas y en nuestro interior. Porque entendíamos de bendición y todo lo miramos reflejado en algo monetario. Pero las bendiciones que Él tiene van y alcanzan más para ya suplir nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Es ahí donde Yahweh enviará su bendición sobre tu vida. Si es por sanidad, si es por restauración en tu familia, en tu matrimonio, etcétera, etcétera. Y alcanza muchas áreas. Y vemos entonces que vino a traer un cambio hasta este tiempo, hasta donde tú y yo estamos viviendo o teniendo un comienzo. Ahora, la porción de esa para allá significa, se me fue el nombre, Bejalotja, que significa be, y significa, es como un prefijo de estar o cuando. Ahora, la palabra ja significa de, alotja significa, es como algo que debe de instalarse, o sea, hablando de lo que era la menorá, hablando de algo que debía ser instalado o puesto en un cierto lugar. Ahora, cuando tú y yo miramos esto, ¿cómo instalar o cómo instalar la menorá para que la menorá pudiera brillar dentro del lugar santo? Porque recordemos que la menorá se encontraba en el lugar santo. No se me ha olvidado que les iba a pasar una hoja cómo estaba dentro del templo y todo lo que significaban de los sacrificios. Ya estoy trabajando en ello, ¿ok? No se me ha olvidado. Ahora, la mesa tenía que estar en lo que era, si tú puedes mirarlo, se encontraba todo las vallas o todo el lugar del campamento. Hacia la entrada del campamento, tú y yo podemos encontrar, se encontraba hacia un lado lo que era el lugar del sacrificio, el lugar del holocausto. Más adelante se encontraba lo que era el lavacro. Y después, más adelante, como en un lugar rectangular, un poquito más rectangular, se encontraba lo que era el lugar santo. Y después de ese velo que se encontraba el lugar santo, se encontraba el lugar santísimo, como la mitad de aquel lugar que se encontraba en el lugar, más o menos como una parte cuadrada, donde se encontraba el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, cuando tú entrabas, se encontraba lo que era la menorá hacia un lado, y hacia el otro lado se encontraba la mesa de los panes en 2 hileras de 6 en 6, que eso también representa lo que son las 12 tribus de Israel. Ahora, el deber de estas lámparas era el alumbrar hacia la mesa de los panes de la propiciación. Era colocarlo, ponerlo en un lugar preciso, como hablamos, lo que significa la palabra Bejaloja, que significa poner o plantar o establecer algo en un lugar, ponerlo en un lugar específico, a manera que pudiera alumbrar hacia dónde, hacia el frente donde se encontraban que la mesa de los panes de los propiciación, que representa no solamente a las 12 tribus, pero que también representa la Torá, que nos habla de establecer el tabernáculo, que hablaba en las partes cómo establecer el tabernáculo, cómo desinstalarlo, cómo cargar, y muchas de las cosas que tú y yo podemos mirar dentro de las instrucciones. Y lo primero que veríamos, volviendo entonces, lo primero que veríamos sería el altar del holocausto. ¿Qué representa el altar del holocausto? Cuando entramos, si tú le quieres llamar, en una experiencia, si tú le quieres llamar espiritual, lo primero que es quemado son nuestros corazones. Lo primero que se quema es nuestros corazones. Cuando entramos en una experiencia espiritual, si tú le quieres llamar, ¿dónde venimos a sentir un cambio? Primeramente, aquí adentro. Si tú lo puedes mirar con los hombres que iban en camino a Emaús, experimentaron algo diferente
que no habían experimentado en sus vidas. Dice, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba de las Escrituras desde Moisés hasta los profetas y etcétera, etcétera? Experimentaron algo, si tú le quieres llamar espiritual, en sus vidas. Porque aunque Yeshua iba con ellos, no lo reconocieron. Solamente hubo algo que produjo un cambio donde dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Ahora, ¿qué es lo primero que es quemado? Nuestros corazones. Por el sacrificio, si tú le quieres llamar de quién, de Yeshua, que Él ha hecho a través de su Hijo. El sacrificio, entendemos que es Yeshua, y el morir es presentar, si tú quieres llamar, nuestros cuerpos como un sacrificio. O sea, Yeshua, al ser sacrificado, Él presentó su cuerpo como un sacrificio. Nosotros, al llegar a ese lugar, hasta esa rampa del lugar del sacrificio, del holocausto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que presentar? Nuestros cuerpos como un sacrificio delante de ¿quién? Delante de la presencia. Pablo dice presentar, Romanos capítulo 6, dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Ahora, la segunda parte que tú podías mirar hacia la parte de adelante que se encontraba, era el lugar lavacro. Di conmigo, la necesidad de tener una limpieza. Cada uno debe de tener una limpieza en nuestras vidas. La palabra dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro, el que no ha elevado su alma con engaño, etcétera, etcétera, como dice el libro de los Salmos? Pero ¿quién era aquella persona que podía acercarse o poder entrar hasta el lugar santo? El de manos limpias y el de corazón puro. Era necesario pasar por una limpieza antes de poder entrar al lugar santo donde Él se encontraba. ¿Cuántos entendemos eso? Lo mismo sucede también para nuestras vidas. Si eso habla de una limpieza, después de ver cómo Yeshua vivió una vida limpia, si tú le quieres llamar, y vino y vivió la Torah, porque era la Torah mismo, la Torah viviente, deseamos a través de la sangre de Yeshua ser limpiados. Vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1. Versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, dice, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, mas si andamos en luz, y apunta esa palabra ahí por ahí, dice, mas si andamos en luz, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Yeshua, di conmigo, nos limpia de todo pecado. Es necesario que nuestras vidas, di conmigo, sean limpias. Y por eso el ábacoro, por ponerlo de esa manera, representa o nos habla de tener una limpieza ¿en quién? En nuestras vidas. Ahora, pudiendo entender, su sangre entendemos que nos limpia y pasamos por un proceso, si tú le quieres llamar, que se le conoce como mikvah o como bautismo, donde nos limpiamos no solamente externamente, que representa el morir, di conmigo, al viejo hombre. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, dice, para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos, por gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en su semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Dice, y porque la muerte, dice, ha liberado, dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Dice, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él, y sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, dice, y ya la muerte no tiene dominio sobre Él, dice, porque el que, dice, por el reflejo de la luz, dice, porque por cuanto Él murió el pecado una vez y para siempre. Pero en cuanto vive para Elohim. Así también nosotros consideremos muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en Yeshua HaMashiach. Entonces entendemos que al morir por medio, pasar por ese sacrificio, no quise ser sacrificio, pero pasar por esas aguas de mikvah, lo que tú y yo conocías como bautismo, morimos en la semejanza de su muerte, pero así como Él resucitó, tú y yo también resucitamos. ¿Para dar muerte a quién? Al viejo hombre. ¿Cuántos hemos morido al viejo hombre? Amén.
Dice, para que el cuerpo del pecado ya no sea utilizado, sino a fin que destruido. Y dice la palabra, dice, por cuanto Él murió, dice, al pecado una vez y para siempre, dice, pero vive para Elohim. Así nosotros también consideremos los muertos para el pecado. Dice, por cuanto fue necesario que Él muriera una vez y para siempre. ¿Cuántas veces necesita morir el Mesías, Yeshua, para tú y yo andar en novedad de vida? Como dice Romanos. Di conmigo, una sola vez. A veces tenemos el concepto, o queremos, perdóname la expresión, pero matar al Mesías todos los días, o crucificar a Yeshua todos los días. Pero dice la palabra, dice que una vez fue suficiente para que tu vida y nuestras vidas fueran cambiadas. Dice, porque la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte y transforma ¿qué? El alma. Dice, porque no me arrepiento del evangelio, sino que es poder de Elohim para todo aquel que lo oye, que cree. Sabes, mucha gente, y no quiero entrar en detalle en eso, mucha gente puede escuchar el mensaje del evangelio de las buenas nuevas, pero no porque lo que escuche significa que su vida va a cambiar, porque es necesario que crea en el mensaje. Dice, pues es poder de ¿quién? De Elohim para el que cree. Poder porque esa palabra tiene el poder de cambiar y de transformar tu vida cuando tú la escuchas. Que cuando tú la recibes tiene el poder de cambiarte la conducta de un hombre pecador a la vida de un nuevo hombre. Y cuando muchas veces no se logra, es porque no hemos creído verdaderamente que Él tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros nos recordamos, y no voy a hacerlo como parte de... Pero dice la palabra, dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ¿cuántos de nosotros nos recordamos, y piensa en esto, el día que Él cambió y transformó tu vida, y el día que tú abriste tu corazón para recibirlo a Él como tu Adón, como tu Salvador, y ese día vino a marcar tu vida para siempre? ¿Y sabes por qué? Porque el que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Y cómo no me voy a recordar de ese día que Yahweh cambió y transformó tu vida, y que un solo toque de su presencia vino a ser suficiente, y que el mensaje del evangelio, que es para salvación, vino y cambió y transformó mi vida? ¿Cuánto lo entendemos? Yo no me olvido de ese día. Y si tú me preguntas a resumidas cuentas, yo te lo puedo decir. Yo me encontraba a las afueras de un estacionamiento de lo que era el Soriana, de ahí de Plaza Fiesta. Había ido al cine, y en ese día, cuando yo regresé al carro, quien vino y compartió el mensaje de salvación para mi vida fue la pastora. Y nunca me olvido de ese día, de cuándo estaba, qué eran los carros que estaban a mi alrededor, qué era lo que estaba yo viendo, dónde estaba yo parado, hacia dónde estaba yo mirando. Tengo como una fotografía todavía hasta el día de hoy de cuando Él vino y Él tocó mi vida ese día. Y desde ese día en adelante vino y marcó un proceso para mí, porque hasta el día de hoy no me olvido. Pero porque ese día Él vino y tocó aquí adentro y transformó lo que nada había podido cambiar, ni lo que nadie podía haber cambiado en este mundo. Él vino y lo cambió. Porque ¿quién es el que lo hace? Él. No eres tú. Por eso yo te digo, dice, ¿cuánto recordamos verdaderamente ese día cuando Él nos marcó? Porque desde ese día en adelante nuestras vidas ya no fueron las mismas. Vino a ser un proceso de redescubrir, si tú le quieres llamar, lo que era su palabra, su Torah, devolverla. ¿Cuándo sucedió ese nuevo pacto con Yeshua? ¿Y cuándo sucedió? Hace miles de años atrás. Pero cuando venimos a conocerle, es volver a reescribir lo que eran sus mandamientos, donde en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de nosotros. Y donde tú y yo se los guardamos, nos iría bien en esta vida. Ahora, pasar por ese lavacro, pasar por esas aguas de purificación, habla de lavar nuestras vidas, nuestra condición de lo que tú y yo somos. Por eso Yeshua dijo, porque el que está limpio no necesita ser lavado todo completamente.
Porque ellos ya habían sido lavados por la palabra que Yeshua les había hablado, por la palabra que puede traer un cambio, que puede transformar la vida de esos hombres, que había transformado la vida de esos hombres. Eran personas nuevas. Y dice, no necesitan ser completamente todos, dice, porque ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y si seguimos continuando un poquito más adelante, vamos a Gálatas capítulo 2. Dice, con el Mesías he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Yeshua vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Dí conmigo, ¿cuántos podemos decir esa parte? Dice, ya no vivo yo, sino que ahora Yeshua vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Sabes? Eso es novedad de vida. Eso es vida nueva. Ahora quien viene y tiene el control de nosotros, ¿quién es? Es Él, ya no somos nosotros. Ahora vamos a otra cita, 2 Corintios. Bueno, esa ya la conocemos todos. Morimos al viejo hombre, pero dice la palabra, dice, damos vida a un nuevo hombre. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Él, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas completamente. Pero dice la palabra, dice, si alguno está en Él. Aquí hay ¿cómo se llama? Un punto muy importante. No es solamente el confesarle, el declararle. Dice, pero si alguno está en Él, nueva criatura es. Es el de tenerle a Él. ¿Qué es el que Yeshua está en nosotros? Es su palabra. Dice, porque cualquiera que oye mi palabra y la guarda, dice, porque el que me ama es el que guarda mi palabra. Dice, yo estaré en Él y Él conmigo. Y yo y mi Padre le amaremos y estaremos con Él. Y así muchas otras citas que tú y yo podemos encontrar. Pero vemos entonces, ¿qué dice la palabra? Después, si tú le quieres llamar, vamos a ponerlo de esa manera. Después de lo que era la entrada del lugar santo, hacia un lado se encontraba el lugar de la menorá, que era la mesa de los panes de la propiciación, que alumbraba hacia las hileras de los panes, que eran de 6 y 6, que nos representan las 12 tribus. ¿Y qué dice la palabra? ¿Sabes? Los panes nos hablan de ¿qué? De su palabra. Dice la palabra, dice, porque no solamente de pan, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Elohim. Entonces podemos entender, ¿qué es más importante? ¿Alimentar el cuerpo o el espíritu? A veces pensamos que alimentar el cuerpo, pero no. A veces alimentar el cuerpo nos... ¿Cuánto les ha pasado que comen o bueno, no que comen, que comemos? Lo más correcto es decir comemos, porque todos estamos igual. ¿Qué pasa muchas veces cuando comemos? Nos da ¿para qué? Para abajo. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿Alimentar la carne o el espíritu? El espíritu. Vamos a ponerlo, es alimentar el espíritu. El pan físico solo alimenta ¿qué? El cuerpo físico. Por eso ayunamos. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar cuando tú y yo ayunamos es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es negar que la carne. Estamos crucificando, si tú le quieres llamando la carne, y estamos alimentando en cierta manera el espíritu. Pero alimentar el espíritu, di conmigo, es a través de su palabra. Di conmigo, alimentar el espíritu es a través de ¿qué? De su palabra. ¿Qué es lo que Pablo decía? Vamos a Mateo capítulo 21, no 26, Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velar y orar, dice velar y orar, dice, para que no entres en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es importante alimentar el espíritu? O sea, el espíritu y está dispuesto, mas sin embargo, ¿qué? La carne es débil. ¿Qué decía Pablo? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Dice,
Dice, porque yo sé que en mí, dice, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Dice, porque el querer estar presente en mí, dice, porque en mí, dice Pablo, dice, porque yo sé que en mí, dice, es decir, en mi carne, dice, no habita nada bueno. Dice, porque el querer está presente en mí. Dice, pero el hacer el bien no lo está. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Dice, eso practico. Dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, ya no soy el que lo hace, dice, sino el pecado que habita ¿dónde? En mí. Muchas veces tú puedes decir, bueno, ¿cuántos desearíamos? Déjame ponerlo, ¿cuánta gente desearía orar? ¿El espíritu quiere? Sí, todos deseamos. Pero la carne es débil. Estoy cansado, tengo sueño, etcétera, etcétera, tengo algo otras que hacer. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Alimentarle conmigo el espíritu. ¿Y cómo tú y yo alimentamos el espíritu? A través de su palabra. Por eso es importante escudriñar y mirar su palabra. Así que si necesitamos su Torah, su instrucción para alimentarnos o alimentar el espíritu, la luz que debía alumbrar este candelabro, si tú le quieres llamar, ¿qué hora son? Me quedan 10 minutos. La luz que debía alumbrar hacia la mesa de los panes, que era considerada como la mesa del candelabro, o la mesa, déjame arrancar aquí, que traía ahí. Bueno. Entonces, ¿qué significaba ser luz para el mundo? ¿Cómo podemos ser luz? Muchas veces decimos, bueno, queremos ser luz, pero ¿cómo podemos ser luz si ni siquiera entendemos o no entendíamos cuál era el modelo de la luz o lo que representaba la menorá establecida en el tabernáculo, que debía alumbrar hacia dónde? Hacia la mesa de los panes, que debía reflejar hacia lo que era que la palabra de Yahweh, porque entendemos que los panes representan que la palabra de Yahweh. O sea, si queremos ser luz, muchas veces dice, bueno, es que ya no hay Torah. Y mucha gente lo proclama y dice, es que ya no hay Torah, ya no hay instrucción. Pero cuando en realidad el ser luz es vivir los mandamientos. Y sus mandamientos es su palabra. ¿Cómo puedo desear ser luz si yo digo que no hay mandamientos? Porque el ser luz va directamente ligado a su palabra. Dice la misma palabra, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra es un simbolismo, la luz es un simbolismo de lo que es la palabra, la enseñanza y la instrucción de Yahweh. Entendemos entonces que para poder ser luz en medio de las naciones necesitamos ¿qué cosa? Di conmigo su palabra en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es algo que tenemos de tener una característica como cada uno. Vamos a Números capítulo 8. Estamos ahí, Números capítulo 8, vamos a leer versículo 1 al 4. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, habla Aarón, dice, y dile, dice, cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas, dice, alumbrarán hacia el frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón, dice, puso en las lámparas frente al candelabro, dice, como el Adón había ordenado, dice, y esta era de hechura del candelabro, dice, de oro labrado a martillo, desde su base hasta sus flores fue una obra labrada a martillo, dice, según el modelo que Yahweh le mostró a Moisés, dice la palabra, y así hizo, ¿qué dice la palabra? El candelabro. Dice la palabra, dice que entonces que era de una sola pieza, labrado ¿a qué? A martillo. Ahora, si también esto representa para nosotros lo que es ser nosotros como la menorá, di conmigo, también nuestras vidas van a ser forjadas y labradas por los tratos y por las circunstancias de esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Nuestra vida va a recibir un trato. Y si tú le quieres llamar, la misma palabra dice que Yahweh también nos poda. ¿Sabes? El podar es recibir trato. En la vida que tú y yo tenemos, ¿cuántos hemos sufrido, si tú le quieres llamar, un trato de Él? ¿Cuántos hemos pasado por tribulaciones, por pruebas, por aflicciones? Hemos sido golpeados, si tú le quieres, no físicamente, pero sí por las adversidades, por las cosas que trae la vida. Muchos de nosotros. Mas es parte del proceso que en la cual tenía que ser labrada, di conmigo, la menorá, que debía de producir una luz. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Entonces entendemos, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, nuestras vidas son refinadas
por medio del martillo de pruebas, de tribulaciones y adversidades. Aquí dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, dice, para que te hagas rico. Dice, y vestiduras, dice, para que te vistas, dice, y no manifieste la vergüenza de tu desnudez, dice, y colirio para ungir tus ojos, dice, para que puedas ver. Pero fíjate lo que dice en los versículos anteriores, no es parte, dice, puesto que tú dices, yo soy rico y me enriquecí, dice, y de nada tengo necesidad. Dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, dice, pobre y ciego y desnudo. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿por qué? Por fuego. ¿Qué miramos tú y yo? Que la menorá era hecho de una sola pieza, fundida de oro macizo, pero que era pasado, refinada, ¿por qué? Por el fuego. Porque es la característica del fuego. La característica del fuego es de quitar todas las imperfecciones que el oro tiene, para que al final de todo pueda ser un oro refinado, un oro puro. Lo mismo sucede si tú y yo somos como ese oro que va a ser refinado y vamos a pasar. ¿Para qué son las pruebas, las adversidades que vienen a nuestras vidas? Para refinarte, para purificarte, para que las imperfecciones que tú y yo tenemos todavía hasta este día sean consumidas por medio de ese fuego. Y si tú le quieres agregar, es necesario presentar el sacrificio para que fuego pueda descender. Pero si no estamos dispuestos a que nuestras vidas sean moldeadas, pues difícilmente va a venir un trato. ¿Qué es lo que generalmente muchas veces pasa cuando Yahweh quiere tratar una área? Muchas veces decimos, Padre, toca lo que tú quieres cambiar en mí, transforma lo que tú quieras. Pero el momento donde el Padre viene y toca alguna área en nuestras vidas que no estamos dispuestos a perdonar o a renunciar, renunciamos al trato que Él tiene para nuestras vidas y pensamos que esto es muy doloroso y esto no es para mí. Pero dice la palabra, dice que fiel es aquel que hiere como aquel también que sana. Sabes, el sanar las heridas duele. ¿Qué pasa cuando tú sufres una cortadura? A veces no fue tanto la cortadura. A veces dolió más el sanar esa herida. Y lo mismo pasa. Él quiere tratarnos y Él quiere forjar nuestras vidas, nuestro carácter, lo que tú y yo somos. Y cuando hablo de carácter, amado, no estoy hablando de lo que es nuestro temperamento, porque muchas veces pensamos que el temperamento es lo mismo que carácter y son dos cosas completamente opuestas. Sabes, Yahweh no desea cambiar tu temperamento. Desea que tu temperamento sea canalizado en las cosas de Él. Tu carácter es el que necesita ser moldeado y el que necesita ser transformado. El temperamento, hay muchos, y tú puedes mirarlo, hay 4 tipos de temperamentos: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Algunos sus fortalezas, otros no. Y si te vas un poquito más allá, muchos dicen que Pedro era de un temperamento colérico, impulsivo. Muchos otros hombres de la Biblia tenían otros tipos de temperamentos, mas sin embargo, Yahweh no quiere cambiar tu temperamento. Yahweh desea canalizar tu temperamento en las cosas positivas, pero lo que necesita cambiar es nuestro carácter, el tuyo y el mío. Eso es lo que Él quiere cambiar. ¿Y cómo va a cambiar nuestro carácter? A través de las pruebas, a través de las adversidades. ¿Cuánto estamos dispuestos a que nuestro carácter sea cambiado? Amén. Ahora vamos a... Se me andan volando. Vamos a Revelaciones capítulo 14. A Revelaciones capítulo 12, versículo 7. Revelaciones capítulo 14. No, lo apunté mal, pero sabes, el punto, bueno, te voy a decir cuál era el punto. Dice la palabra, dice que la perseverancia de los santos, dice, y esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Él y tienen, ¿qué? El testimonio de Yeshua. Está ahí en Revelaciones, yo creo que lo apunté mal la cita, pero dice la palabra, y esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos, di conmigo, y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Qué es perseverar? Si alguien lo tiene, puede decirlo, ¿verdad? ¿Qué es perseverar? Di conmigo, es estar, o perseverar, es estar en las buenas,
y en las malas. Apocalipsis 14:12. ¿Sí? Y yo se los dije mal, creo, ¿no? Se los dije al revés. Ahí está una prueba de que a veces los números los cambio. Bueno, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Dice, y aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué? El testimonio de Yeshua. Ahora, vamos un poquito más para allá. ¿Qué es el perseverar? Y por el tiempo yo sé que avanzando muy rápido. Ay, Padre Santo, me quedan 5 minutos. ¿Qué es la perseverancia? Entonces es el estar en las buenas y en las malas, en las dificultades y en las adversidades. Eso tú y yo podíamos decir que es perseverar a través de la adversidad para guardar los mandamientos de Elohim y poder tener el testimonio de Yeshua. Estos son los componentes, o son los principales componentes de un Kadosh de los últimos tiempos o de una persona que está en los últimos tiempos. ¿Cuántos creemos que estamos en el final de los tiempos? Y eso debe ser una característica de la vida de cada uno de nosotros. Según el modelo, dice la palabra, según el modelo que yo te marqué o que yo establecí, dice la palabra, di conmigo, la salvación tiene un modelo y también tiene un propósito. Zacarías capítulo 4, ¿estamos ahí? Zacarías capítulo 4. Versículo 1 y vamos a leer versículo 2. Dice, entonces el ángel que hablaba conmigo, dice, volvió y me despertó, dice, como a un hombre, dice, que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Dice, y respondí, aquí que veo un candelabro, dice, todo de oro, dice, con su depósito en su parte superior, dice, y sus 7 lámparas, dice, encima de él, dice, con 7 tubos, dice, para que cada una de las lámparas, dice, que tiene encima, dice, y junto a él, dice, hay 2 olivos. Dice, uno a la derecha y el depósito, y el otro hacia la izquierda. Dice, continuó y me dijo el ángel, habla conmigo. Dice, ¿qué es eso? Dice, continuó y me dijo el ángel, dice, habla conmigo. Dice, ¿qué es esto? O dije, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces vemos los tazones estaban hechos al parecerse de una manera de madera de almendro. Incluso las flores se hicieron para que parecieran capullos que podían contener el aceite. Una de las razones que se usó o que se representaba lo que era la madera de almendro era porque el almendro en la tierra y durante ese tiempo es el primero en florecer y en primero en brotar y dar fruto. Sabes, Yeshua es el modelo, si tú le quieres llamar, de los primeros frutos, cuando tú y yo podemos mirarlo dentro de la festividad de Shavuot, y Él es nuestro modelo. Somos uno en Él, si podemos decirlo, en el cuerpo del Mesías. Entonces somos un tipo de primeros frutos. Somos primeros frutos en dos cosas. ¿Qué es lo que es una de las características de los creyentes de los últimos tiempos? Di conmigo, los que tienen los mandamientos y guardan el testimonio de Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Por mucho tiempo, y voy a resumirlo de esta manera, ha habido durante muchos años, o por más de 2000 años, quienes han sido los guardadores y han preservado la Torah de Yahweh, si tú le quieres llamar, pero en cierta manera han rechazado o renunciado al testimonio de Yeshua, porque simplemente han sido guardadores de pura Torah, mas no han tenido el testimonio o han rechazado el testimonio de ¿quién? De Yeshua. Y hay otro grupo que proclama tener el testimonio de Yeshua, pero a la misma vez rechaza lo que es la Torah. Y una de las características de los creyentes del final de los tiempos, si tú le quieres llamar, es tener ambas cosas. Tener la Torah, y di conmigo, y el testimonio de ¿quién? De Yeshua. Somos un tipo, si tú le quieres llamar, de modelo de primeros frutos. ¿Con qué fin? En este aspecto de lo que es la menorá. ¿Qué es lo que representaba? Una de las cosas que se pensaban, y con eso voy a ya resumir, aquí ya pongo parte. Una de las cosas que se pensaban, ¿con qué estaban hechas la menorá? O la menorá era hecho de un labrado de un oro ¿qué? Puro. Las mechas se pensaban que estaban hechas con los, ¿cómo se llama? Con la ropa de los sacerdotes, con la ropa interior de los sacerdotes. Que una vez que esas ropas eran ensuciadas, se desgarraban y ponían lo que eran las mechas para lo que eran la menorá, pero no solamente tenía 2 fines, eran reciclarlos, una para ese uso y otro uso era precisamente para hacer los pañales, donde tú y yo podemos mirar en Lucas capítulo 2, versículo 12, dice que Yeshua se encontraba envuelto ¿en qué?
en pañales. Eran dos fines o dos usos en los cuales se podía ¿qué? Utilizar. ¿Qué hablaba la mecha? ¿De qué habla o qué tiene una representación de la mecha? Nos habla de la humanidad y de la característica ¿qué? Humana, que somos todos nosotros, aunque muchas veces somos pecadores. Eso habla o representaba lo que, si tú le quieres, la mecha de lo que era la menorá. El aceite representa lo que es el ruach, di conmigo, Hakodesh, o la presencia de Yahweh del medio de ese aceite. Y puede estar la mecha, que representa la humanidad de cada uno de nosotros. Pero di conmigo, por sí solos no tenemos un fuego y una luz que alumbre. Se puede tener el aceite, pero di conmigo, se necesita de la humanidad, de la persona, del hombre, para que pueda haber un fuego. ¿Sabes? No puede haber mecha sin aceite, ni puede haber aceite sin mecha, que representa lo que es el carácter o la vida de la persona, que es tratado, refinado, forjado a través de las pruebas, de las tribulaciones. Cuando tú y yo entendemos que somos llamados, amados, a hacer luz en medio de este mundo, ¿cómo tú y yo vamos a hacer luz? Número uno, necesitamos la presencia de Él para poder ser luz. Que nuestras vidas sean forjadas. Pero para que esa luz pueda alumbrar, necesitamos, di conmigo, tener la palabra de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, si no tenemos su palabra, no podemos dar esa luz que el mundo necesita. Yahshua dijo, porque yo soy la luz y ustedes son la luz. Y hay muchas citas, y me voy a quedar corto aquí en parte del mensaje, pero hay mucho que tú y yo pudiéramos mirar, pero que simplemente si algo que tú y yo podemos rescatar para poder dar luz, di conmigo, necesitamos la palabra de Él en nuestras vidas. Y ¿por qué somos primicias? Y con esto termino. Porque somos, si tú le quieres llamar, el inicio de esa generación que tiene la Torah de Él, porque hemos venido a la Torah y tenemos el testimonio de ¿quién? De Yeshua. Algo muy importante, que si tú y yo aprendemos a verlo, somos esa primera generación o primeros frutos de tener lo que la palabra dice, la revelación o la característica de los creyentes en el final de los tiempos, que es la Torah y el testimonio de Yeshua. Dice Hebreos, dice que lo que muchos desearon mirar y ver, dice, ¿cuáles son Zacarías capítulo 4, dice, y cuáles son esas pequeñeces? Dice, ¿sabes? Todo eso, lo que el mundo llama pequeñeces, son cumplimientos proféticos que han tenido cumplimiento para venir a dar la revelación de ¿quién? De Yeshua sobre esta tierra. Y hay mucha riqueza en esta palabra, pero vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, gracias por enseñarnos, Padre Yahweh, que somos luz en medio de este mundo, pero que no podemos ser luz, Padre Yahweh, sin tener tu palabra, tu instrucción, tus mandamientos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a que nuestras vidas sean forjadas, sean preparadas a través de las dificultades, de las adversidades que la vida puede traer, Padre Yahweh, porque podamos permanecer firmes, Padre Yahweh, en medio de las adversidades, en las buenas circunstancias, pero en las malas, que nuestras vidas sean purificadas, sean refinadas, y que podamos pasar por ese proceso, Padre, de refinamiento, Padre Yahweh, donde dejos de rehusar el trato tuyo, Padre Yahweh, podamos permanecer fieles, Padre Yahweh, en medio de todas las cosas. Y lo que muchos desearon mirar y anhelar, Padre Yahweh, nosotros somos el cumplimiento de esa palabra que dice tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, 39, versículo 40, Padre Yahweh, donde muchos desearon mirar, Padre Yahweh, y no lo vieron y renunciaron hasta sus vidas para poder mirar y contemplar lo que nuestros ojos están mirando, Padre Yahweh. Ayúdanos a ser un pueblo que se mantiene firme, que cree en ti, pero que pueda guardar estas características en sus vidas, que tienen tu Torah, tu instrucción, pero el testimonio tuyo también, Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas, y ayúdanos a poder crecer conforme a la estatura del varón perfecto cada día, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Beyasem leja shalom, Beshen de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.